Bien, el tema que vamos a ver, que es el que necesitamos, es sumatoria. Y tengo que prestar mucha atención a lo siguiente. Cuando yo hablo de sumatoria, esto tiene una simbología y esto tiene que ver en realidad con análisis matemático. Lo vamos a usar en pensamiento, más específicamente en estadística. Yo voy a dar algunas propiedades que vamos a usar en estadística y voy a adelantar alguna, para que se entienda bien de qué sirve esto, de análisis matemático que vamos a ver más adelante cuando veamos sucesiones y series. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, una sumatoria básicamente se expresa con la letra griega sigma y se van a escribir, por ejemplo, desde 1 hasta n. Este va a ser el inicio de mi sumatoria, esto va a ser el inicio, y esto va a ser el final. Acá estoy indicando que la variable que voy a utilizar va a ser n, y ¿qué estoy diciendo? Supongamos, si yo tengo esto, que voy a sumar desde 1 hasta n, esto que está acá, que voy a reemplazar en el primer término a n por 1, en el segundo por 2, en el tercero por 3, esto va a ser 3 por 1 más 3 por 2, tuki tuki tuki, más 3 por n, cuando esto sepa qué número es. Quiere decir que tanto este número que marca el inicio como este número que está acá van a ser números naturales. Y obviamente este tiene que ser más pequeño que este. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo que digo? Hace muchos años hubo una tarea que le dieron para mí a el matemático más famoso de la historia, el matemático que más le aportó a la historia de la matemática, que es Gauss. Le dieron, cuando tenía 8 o 9 años, la tarea de resolver la suma de los primeros 100 números naturales. ¿Cómo estaría esto expresado? De la siguiente manera. La sumatoria que va de 1 hasta 100 de n. ¿Qué quiere decir esto? Que a n lo reemplazo por 1, lo reemplazo por 2, lo reemplazo por 3, puntos suspensivos, lo reemplazo por 99, lo reemplazo por 100. ¿Hasta acá estamos bien? Lógicamente, si yo no sé cómo hacer esto, lo que se me ocurre hacer es 1 más 2, más 3, más 4, más 5, y en algún momento me empiezo a perder. ¿Qué hizo y qué es lo que destaca siempre a una persona que es un genio? Hacer las cuentas rápidos, no, pensar de manera distinta. Hay dos maneras de pensar esto. Una de ellas dicen que es que pensó que agregó el 0 y lo que hizo es, si yo junto el último con el último, 0 más 100, ¿cuánto da? 1 más 99, ¿cuánto da? 2 más 98. Todos los pares de números que pueda hacer le iban a dar 100. Ahora bien, como agregó el 0, ¿cuántos números tiene ahora? Entonces, iba a tener 50 pares y un número le iba a sobrar. 50 por 100, 5000. Y el que le iba a sobrar es el valor central, que es el 50. 5050 da toda esta sumatoria. Ese tipo de cosas, y él pudo contestar esto rápidamente, y eso de pensarlo de manera distinta, es lo que hizo que este o que otros matemáticos se destaquen. Entonces, ahora, ¿qué quiere decir una sumatoria? Supongamos esto. Supongamos que yo pido la sumatoria desde 1 hasta 4 de 2n más 6. ¿Qué tendría que hacer? Reemplazar primero la n por ¿cuánto? Entonces hago 2 por 1 más 6. Más 2 por 2 más 6. Más 2 por 3 más 6. Más 2 por 4 más 6. Entonces, fíjense esto. Este sería la primera parte y esto lo voy a poner entre paréntesis, perdón. Esto me daría 2 más 6, 8. Esto me da 10. Este me da 12 y el último me da 14. Toda esta sumatoria me da 18, 30, 44. Ahora bien,
¿Qué pasa? ¿Qué pasa si a mí me piden que haga esta misma sumatoria de 1 hasta 70? La realidad es que esto se vuelve sumamente tedioso y por eso estudiamos las propiedades. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Bueno, vamos a ver las propiedades y después vamos a resolver esto. A todo el mundo le queda claro que si yo reemplazo la n por 1, por 2, por 3 hasta 70, voy a poder encontrar esto, ¿sí o no? Sí. Bueno, lo que sí, imagínense si pido desde 1 hasta 1000. Estoy un tiempo largo haciendo esto. Entonces, veamos las propiedades. La primera propiedad que voy a encontrar de la sumatoria es la siguiente. Yo voy a tener una sumatoria, la cual yo voy a definir, por ejemplo, en este caso voy a decir n igual a 1 hasta, o la sumatoria desde 1 hasta n de a por n. ¿Quién es mi variable? Mi variable está definida acá. ¿Quién es? N. Quiere decir que a simboliza una constante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada vez que tengo una constante, yo puedo sacar, fíjense, esto sería a por 1 más a por 2 más puntos suspensivos a por n. ¿Todo el mundo de acuerdo? Que sigue, que sigo continuando, no voy a por 3, a por 4, a por 5. Hasta no se sabe. No, porque n tampoco tiene, por eso te digo, hasta a por n. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, fíjense esto. En todos los términos, ¿quién me va a aparecer? Y lo puedo sacar como quién, como factor común. Esto es lo mismo que decir a por 1 más 2 más tuki 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 n, ¿sí o no? Sí. Esto que está acá no es ni más ni menos que la sumatoria de 1 hasta n, ¿de quién? De n. Y esto está multiplicado por a. ¿Qué estoy demostrando? Que yo puedo extraer la constante fuera de quién? De la sumatoria. La puedo extraer, la sumatoria desde 1 hasta n, de n. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Qué otra cosa? Esta es una propiedad. Una. ¿Para qué se sabe? Para ir viendo cómo voy a hacerlo, para ir viendo todas las propiedades que tiene. Bien, la segunda. Hacemos silencio, por favor. Si yo tengo la sumatoria de 1 hasta n de a por n más b por n elevado a la m, le pongo a la m para que tengan distintos grados. ¿Para qué? Para que no los pueda juntar. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué puedo hacer? Cuando tenga una suma o una resta, se puede distribuir la sumatoria. ¿Hasta acá estamos bien? Y aparte, las constantes a y b son constantes y m también. Entonces, miren acá. Voy a sacar afuera la a y me queda la sumatoria de 1 hasta n de n más o menos b por la sumatoria de 1 hasta m de n, perdón, de 1 hasta n de n a la m. Bien, entonces, hasta acá, ¿qué puedo hacer? Puedo extraer el número afuera y puedo distribuir la suma. Ahora vamos a verlo, ¿para qué me sirve todo esto? Por último, voy a decir que cada vez que tenga la sumatoria de 1 hasta n de una constante es un número, ¿está claro? Esto se va a resolver haciendo k por n. ¿Por qué va a pasar esto? Y porque yo voy a sumar tantas veces k, ¿cuántas veces k? N veces, ¿está claro esto? Sí. Si fuera de 1 hasta 4, 4 veces. 4 veces. Muestro un ejemplo. Si yo digo la sumatoria de 1 hasta 4 de el valor 7. Entonces, ¿qué voy a hacer? 7 más 7 más 7 más 7. Esto va a valer siempre, ¿cuántas veces lo hice? 4 veces porque me dice que vaya desde 1 hasta 4. ¿Y por qué vale siempre 7? Porque acá no hay ninguna variable. Entonces esto es lo mismo que decir 7 por 4. Y esto es n. ¿Hasta acá? Bueno, visto todo esto, voy a volver a este ejercicio.
Antes de volver a este ejercicio, perdón, a este ejercicio que estaba acá. La sumatoria de 1 hasta 70 de, ¿quién era? 2n más 6 o menos. 2n más 6. Bueno. Recordamos lo que hizo Gauss. Gauss hizo, fíjense, El cuadrito ese, ¿no? la suma, eso es otra cosa, eso es el teorema. La suma que hizo recién le dio los 100 primeros números naturales, ¿cuánto les dio? 5050. Fíjense esto. N por n más 1, en ese caso n era el número que estaba acá, que tenía Gauss. ¿Cuánto era? ¿De 1 hasta cuánto hizo? No, en este caso, en el ejemplo de Gauss, hasta 100. Entonces, n ¿cuánto vale? 100. ¿Y n más 1? ¿Cuánto es 100 por 101? 5051. Chicos, ¿cuánto es 100 por 101? No hace falta la calculadora. 10.100. ¿Cuánto daba la cuenta? ¿Cuánto daba la cuenta que había hecho Gauss? 5.050. 10.100. Ahí está. Entonces, quiere decir que esto ya lo puedo poner como propiedad y voy a decir, chicos, por favor, que la sumatoria de 1 hasta n de los números naturales es igual a n por n más 1 dividido 2. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, después en análisis vamos a ver que la sumatoria, vamos a ver una fórmula para los números cuadrados y una fórmula para los números cúbicos. Pero miren qué interesante que es esto. Ahora, por propiedades, ¿qué puedo hacer con la suma, con las sumatorias? ¿Qué hacía la suma y la sumatoria, chicos? ¿Qué hice con la suma? Distribuí. ¿Y qué hice con el número que estaba adelante? Bueno, entonces fíjense lo que puedo hacer. Yo puedo decir que esto es igual a 2 por la sumatoria de 1 hasta 70. ¿De quién? De n. Más la sumatoria de 1 hasta 70. ¿De quién? De 6. ¿Por qué hago esto? Para evitarme hacer 70 veces esta cuenta, ¿sí o no? Esto es la suma de los primeros 70 números naturales. ¿Qué fórmula puedo usar? Esta que está acá, ¿sí o no? ¿Cuánto vale n en este caso? 70. Entonces, ¿cómo me queda la cuenta? El 2 que está adelante multiplicando por 70 por... ¿Y cuánto es 70 más 1? Por 71 sobre 2. ¿Qué pasa con el 2? Se cancela. Más. Cuando yo tenía una constante, ¿cómo me queda esto? ¿Cómo me quedaba la sumatoria de una constante? Sí, 70 por 6. Y esto me da 70 por 6. Muy bien. ¿Quién me dice cuánto da 70 por 71? 4.970. Bien. Más 420. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Presten atención. ¿Por qué? Chicos, por favor. ¿De qué me sirvió conocer estas propiedades? De no tener que hacer 70 veces esto, reemplazando por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. ¿Se entiende lo que digo? Sí. ¿Para todos quedó claro? Sí. Una pregunta. ¿Por qué el 2 es invertido al principio? Porque la primer propiedad que demostré es que cuando tengo un número por delante, lo puedo extraer. No, sí, ese sí, pero el otro. El que está al lado igual. A ver. Ese. ¿Este? Sí, ese. Y porque era el 2 que estaba acá. Que estaba acá, distribuí el 2, lo saqué por fuera de la sumatoria, porque yo no tengo una fórmula para 2n, para los números pares. Tengo una fórmula para n,
pero el 2 lo puedo sacar. ¿Se entiende lo que digo? Por eso es importante. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Muy bien. ¿Hasta acá hay dudas? No. Entonces, ¿cómo va a intervenir esto en la parte que yo tengo que hacer en pensamiento científico? ¿Cómo va a aparecer? Bueno, yo tengo que saber, primero, dos cosas en pensamiento científico. ¿Qué es el promedio? El promedio se simboliza de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Promedio o media. Y yo tengo dos tipos de datos. Tengo datos agrupados y datos sin agrupar. ¿Qué eran los datos agrupados? Ahora lo vamos a ver. Acá va a ser la sumatoria de X de los datos por la frecuencia dividido la sumatoria de las frecuencias. Y acá en los datos sin agrupar el promedio es la sumatoria de los datos dividido la cantidad total de datos. ¿Qué son datos agrupados? Datos agrupados son datos que están en una tabla de frecuencias. Los tengo todos juntos, los tengo agrupados. Por ejemplo, si yo tengo mi variable, voy a tener la variable y la frecuencia. Supongamos que pregunto la cantidad de hijos que hay entre las personas que trabajan en un lugar. Entonces, fíjense, digo, bueno, tengo 5 personas que no tienen hijos, tengo 4 personas que tienen un hijo, tengo 6 personas que tienen 2 hijos y tengo 5 personas que tienen 3 hijos. ¿Hasta acá estamos bien? Estos son datos agrupados. ¿Por qué? Porque tengo los datos ordenados de menor a mayor y tengo la frecuencia, cuántas veces se repite cada uno de esos datos. ¿Cómo voy a sacar el promedio, Emma, de esto? Contame, ¿cómo lo harías vos? Lo sumo. ¿Qué sumás? Contame. El promedio. Lo que voy a hacer es los datos por su frecuencia. En este caso voy a hacer 0 por 5 más 1 por 4 más 2 por 6 más 3 por 5, y todo esto lo voy a dividir sobre la suma de las frecuencias. ¿Qué voy a sumar? 5 más 4 más 6 más 5. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, acá tengo 0 por 5, 0. 1 por 4, 4. 2 por 6, 12. Más 4, 16. Más 15. 16 y 15, 31 dividido 20. Esto da 1,05. ¿Estamos de acuerdo? Esos son datos agrupados. Los datos sin agrupar son, por ejemplo, como lo tienen ustedes, las notas. Supongamos que ustedes tienen de notas un 7, un 5, un 6 y un 10. Y quieren hacer su promedio, entonces van a hacer el promedio. La media es 7 más 5 más 6 más 10 dividido ¿cuánto? 4. Dividido 4. Entonces, acá tengo que tener en claro qué es cada cosa. 7 y 5, 12, 18, 28 dividido 4, 7. ¿Bien? Veamos qué sucede cuando yo tengo ejercicios. Vamos a hacer 3 ejemplos de ejercicios de el libro. Voy a hacer el ejercicio 1, el ejercicio 2 y el ejercicio 3. Bien. Veamos acá. Bien, hacemos silencio, gracias. Bien, a ver, fíjense qué me dice.
Lean, por favor. Laucha, lee vos. ¿Qué dicen? Leen. Para 10 valores Denotados, denominados o nombrados X. Se da que X promedio. Bien, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es esto? Promedio. El promedio, ¿cuánto es? Bueno, entonces me dice, averiguar la sumatoria de X. Lo primero que digo es, como me pide la sumatoria de X, yo estoy con datos agrupados o con datos sin agrupar. Me tengo que dar cuenta por las fórmulas. Sin agrupar. Quiere decir que la fórmula del promedio, ¿a qué era igual? A la sumatoria de X dividido ¿quién? N. Entonces, necesito N y necesito la sumatoria de X. ¿Hasta ahí estamos bien? Fíjense lo que me pide A. ¿Qué me pide A? Bueno, entonces N lo tengo. Fíjense bien. ¿Cuánto es N? 10 valores. 10. N es 10. Entonces yo sé que el promedio era igual a la sumatoria de X dividido N. Reemplazo lo que conozco. ¿Cuánto vale el promedio? 7,4 es igual a la sumatoria de X dividido ¿quién? 10. ¿Cómo pasa el 10? 7,4 por 10 es igual a 10 por 7,4 es igual a la sumatoria de X. Entonces ahora yo ya sé que la sumatoria de los valores de X es 74. ¿Bien? Ya me Fíjense. sabías que era el 10. ¿Y por qué me dice que tengo 10 valores? Ah, no, ahí. Bien. Ahora, ¿qué me pide en el ejercicio B? Muy bien. Ojo con esto. En el ejercicio B me pide la sumatoria. Gracias. De X más 2. Me está pidiendo que averigüe esto. Acá tengo que aplicar propiedades de sumatoria. ¿Qué pasaba? ¿Qué podía hacer con la suma? Lo que haces ahí era para distribuir, claro. Muy bien. Entonces esto me tengo que dar cuenta de lo siguiente. Que la sumatoria. Esto es igual a la sumatoria de X más la sumatoria de ¿quién? De 2. Ahora bien, acá me tengo que dar cuenta que acá abajo esto empezó en 1 y terminó en ¿cuánto? N. ¿Y cuánto era N? 10. ¿Por qué? ¿Para qué necesito esto? Para acá. Para el primero no lo necesito, pero para los segundos sí. Porque yo la sumatoria de X ya sé cuánto es, lo averigué en el punto anterior. ¿Cuánto vale? 74. Esto es igual a 74, la sumatoria de X más 2 es igual a 74 más 2. Escucho. No. ¿Cómo? ¿Qué tenía que hacer acá? Cuando tenía la sumatoria de una constante. ¿Era una propiedad? ¿Por quién lo multiplico? 2 por 10. Muy bien. ¿Esto cuánto da? 94. Entonces, yo tengo que recordar, las tengo que tener escritas. Tengo que recordar 3 propiedades. ¿Estamos de acuerdo? Que se distribuye la sumatoria con respecto a la suma y la resta, que si tengo un número multiplicando lo puedo extraer fuera, y que si tengo la sumatoria de una constante, lo multiplico por ¿quién? Por n. Por n. ¿Puede ser para después eso? ¿Qué dice el ejercicio número 2? 25 valores de Z están en la sumatoria de Z menos 7 igual a 27. No, es esta. No, al lado, dice la sumatoria de Z menos 7 igual a 275. Encontrar el promedio de Z. Ahora, ¿cómo se llama la variable? Z. Bueno, a ver. Lo voy a hacer hacia acá. Lo voy a hacer hacia acá al ejercicio 2. Lo voy a hacer en azul. Escuchen esto. Voy a sacar... ¿Conozco n? Sí, 25. ¿Qué más conozco? Que la sumatoria de Z menos 7, ¿a qué es igual? 275. ¿Y qué me pide? ¿Y qué es lo que me pide? El promedio de Z. ¿Bien? Entonces, acá yo tengo que decir, ¿cómo voy a calcular el promedio de Z? ¿A qué es igual el promedio? El promedio
distributiva. Sumatoria de Claro. No, en este caso es Z. La sumatoria de Z menos la sumatoria de 7. No, pero esperen. No me están entendiendo la pregunta. ¿A qué es igual la fórmula de promedio? La suma de los valores dividido la cantidad de datos. Bueno, entonces, ¿cómo era? Díganme la fórmula. En este caso, el promedio de Z La sumatoria de Z dividido los datos. dividido N. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Porque lo que N lo tengo. ¿Qué me está faltando? Z. La sumatoria de Z. Ojo con esto, no quiero que se confundan en cómo lo nombran porque después se van a confundir en lo que tienen que buscar. ¿Cómo voy a buscar la sumatoria de Z? Con esta sumatoria que tengo acá. Entonces yo sé que la sumatoria de Z menos la sumatoria de 7, ¿sí o no? ¿Es igual a quién? 275. 275. ¿Cuánto era N? 25. Acá pongo 25, 25. 1, 1. ¿Para qué? Bueno, yo sé que la sumatoria de Z es menos. ¿Cómo resuelvo esto? 25 por 7, ¿a qué es igual? 275. 25 por 7, 175. ¿Cómo lo despejo? Sumando. Muy bien, la sumatoria de Z es igual a 275 más 175. La sumatoria de Z es igual a 450. ¿Terminó mi ejercicio? ¿Qué me pedía? El promedio. Entonces voy a decir que el promedio de Z va a ser igual a ¿quién? A la sumatoria de Z, 450 dividido 25. Esto da 18. ¿Bien? Ahora sí. ¿Se entiende cómo voy usando las propiedades y por qué las necesito? Bueno, a ver. El ejercicio que considero de todos el más complicado es el 3. ¿Por qué el 3? Se van a dar cuenta que me van a faltar varias cosas. Cuando a mí me falta más de una cosa en una ecuación, ¿qué tengo que armar? Un sistema. Eso es a lo que me tengo que acostumbrar a ver matemáticamente. Si yo tengo una ecuación que tiene dos incógnitas, no la puedo resolver. Entonces tengo que encontrar una segunda ecuación para poder plantear un sistema. Y si tiene tres incógnitas, necesito tres ecuaciones. ¿Está claro? Bueno, veamos este ejercicio. Me dice lo siguiente. Dado que... ¿Qué dice ahí? Dado que el promedio de Q es Muy igual a bien. 22 y la sumatoria de Q menos 4 es igual a 3672. Para medir. El promedio de Q, voy sacando datos, es igual a 22. Sí. Y la sumatoria de Q menos 4 es igual a 3672. Sí. Es igual a 3672. Fíjense que saco datos. Y ahora voy a poner el signo de pregunta a lo que me está preguntando. ¿Qué me está pidiendo? Encontrar. Los valores de Q. ¿Y qué es eso? N. Me está pidiendo N. Entonces digo, me pide N. Esto me pide. Bueno, vamos a plantear esto. Hagamos la distributiva. Y piensen esto. Yo sé que la sumatoria de Q, desde 1 hasta ¿dónde? Hasta N, porque lo desconozco, menos la sumatoria desde 1 hasta N de 4, esto es igual a 3672. Trabajemos un poco más esto. Esto es la sumatoria de Q menos, ¿cómo pondrían esto? Eliminando la sumatoria, ¿cómo lo escribirían? N por N 4. por 4. O, 4N. bien, ¿por qué 4N? Porque me gusta más por si lo tengo que juntar con otras Ns. Sí. ¿Esto a qué es igual? 3672. Bueno, voy a despejar la variable sumatoria de Q. La sumatoria de Q, ¿a qué es igual? A 3672 menos más 4N. Más 4N. Bueno, acá estoy teniendo mi primera ecuación. ¿Están de acuerdo? La segunda ecuación me va a salir de la otra fórmula que conozco. ¿Cuál es la única fórmula que conozco? ¿La de qué? Yo me voy a preguntar, ¿no podría también sacar con promedio N? ¿O no? ¿Cuál es la otra fórmula que conozco? Promedio. La de promedio. ¿Y qué dice la fórmula de promedio? Que el promedio de Q, ¿a qué es igual? A la sumatoria de Q dividido N. Fíjate que el promedio de Q era dato. ¿Cuánto era? 22. 22. ¿La sumatoria de Q la conozco? No.
¿N lo conozco? Tampoco. Pero ahora puedo hacer una sustitución. No, claro, el promedio de, o sea, la sumatoria de Q sería 3672 más 4N. Muy bien, por eso dije, ahora puedo hacer una sustitución. Yo acá puedo escribir 3672, voy más para allá, menos 4N sobre ¿quién? Todo sobre... ¿No era más? No, no es más. Más 4N. Más 4N, perdón. Tranqui, tranqui. Sobre N. Bien, ahora ya está. Tengo una sola ecuación con ¿cuántas incógnitas? Una. ¿Quién es? N. ¿Y qué me habían preguntado? N. Listo, ya está. Cuando resuelva esta ecuación ya tengo el ejercicio hecho. ¿Cómo la resuelvo? ¿Qué hago? Paso N multiplicando. Me queda 22N, ¿estamos de acuerdo? Sí. Es igual a 3672, paso a menos 4. más 4N. Entonces me queda 22N menos 4N, ¿sí o no? Es igual a 3672. ¿Listo? Ahora, Pasas el 18 dividiendo y te queda N es igual a 3672 dividido 18. dividido 18, N es igual 204. Ahí averigüé. Este es el ejercicio, desde mi punto de vista, que mayor complejidad tiene. Achico un poco ahí. Y lo último que voy a decir es cuando tenía, ¿se acuerdan cuando tenía datos codificados? Sí. No. Ahí también me aparecen, ahora voy a hablar de lo que es un dato codificado, pero ahí también me van a aparecer ejercicios y me van a aparecer, sumatorias. Entonces, ¿qué era un dato codificado? Datos codificados. Nosotros codificábamos datos para lo siguiente: para trabajar con expresiones más sencillas. Entonces, supongamos que yo tengo los valores sin agrupar: 101, 105, 103, 103. ¿Estamos hasta acá? Todos los valores están por encima de 100. Entonces, yo le puedo restar a todos 100. Y yo digo que acá me va a quedar 1 más 5 más 3 más 3. Y voy a sacar el promedio con estos 4 valores que están acá. Entonces, fíjense, acá tengo 1 más 5 6. más 3 más 3 12. 3. dividido 4, 3. Esto es, supongamos, ¿esto es el promedio de X? No, el promedio de X va a ser 3 más los 100 que les había restado a cada uno de los valores. En realidad va a ser, ¿cuánto el promedio? 103. ¿Está claro? Le quito y le vuelvo a sumar. Bueno, ahí tengo esto. Con esto finalizamos acá la explicación.